¿Están listos los varones? Así, ¿verdad? Y esposas, manden a sus esposos. Ahora al revés, páguenles el boleto a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a sus papás. Y si no, el boleto de la cena, lo demás es entrada libre. Y si no regresan transformados, les regresamos su dinero. Es la garantía Vida Nueva en todos nuestros congresos. ¿Cómo la ven? Y bueno, vamos a orar ahora sí. Dios, te damos gracias en esta mañana porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Te pedimos que tú nos hables, dile ahí en tu lugar. Habla mi corazón, Señor. Quita toda venda de mis ojos, Señor, toda falsa idea, falso concepto, que a lo mejor en ignorancia y con honestidad, pero eso no me quita el error, estaba viviendo, y que hoy sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos de forma práctica cómo aplicar la enseñanza que hoy nos llevaremos. Pedimos que sea únicamente tu presencia quien influya sobre nuestras vidas, sobre nuestros oídos, sobre nuestro espíritu, Señor, y que tú quites toda distracción de en medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, cualquier opresión espiritual, distracción, pensamiento, cansancio, sueño, algún malestar físico, inclusive el calor que podamos sentir, lo ponemos en tus manos pidiendo, Señor, que nada sea un factor que se interponga entre tu palabra y nosotros, sino que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones como la semilla en tierra fértil y producir fruto. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie Dunamis, una iglesia con poder, en la que en algunos domingos, porque a veces hacemos una pausa para compartir temas especiales como la semana pasada, me tocó compartir segundo y tercer servicio, pero ahí está en la página de YouTube o en la página de Facebook de un servidor o la de YouTube de la iglesia, un mensaje especial que les recomiendo muchísimo, que se tituló El cristianismo y el movimiento LGBT y todas las letras que le faltan, donde vimos cuál es nuestra posición como iglesia en medio de polos opuestos a los que a veces nosotros recurrimos, según la Biblia, pues qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar con esta comunidad, y no solamente con ellos, sino también que de ahí vimos algunas aplicaciones importantísimas para nuestras vidas. Realmente puede que tú digas, no hombre, yo ni conozco a nadie así, ni me interesa, ni nada, pero vale la pena que lo escuches porque nos llevamos mucho también nosotros, ¿verdad? Y quise hacer una pausa porque era el inicio de junio, el mes del orgullo gay en todo el mundo, y pues hay muchas dudas al respecto, y nunca habíamos compartido esto, al menos un servidor, en una reunión dominical. Por ahí había algunas cápsulas, pero no un mensaje como tal. Hoy quiero que retomemos esta serie en la que no te preocupes si tú no has venido, si vienes por primera vez. Cuando hablo de serie no quiere decir que tienes que escuchar todos los mensajes anteriores para entender el que sigue. No son como las series de Netflix, sino que es serie en el sentido que estamos desarrollando una serie de temas que tienen que ver con la serie, pero cada tema tiene su propio desarrollo, su propia conclusión, su propio inicio, su propio fin, lo cual quiere decir que puedes escuchar cualquier mensaje de la serie de forma independiente y lo vas a comprender, pero sí es recomendable que como iglesia, ¿verdad?, si somos parte de esta comunidad, podamos escuchar toda la serie para que tengamos mayor claridad. En este caso, de lo que estamos viendo, que es una iglesia con poder. Estamos estudiando la iglesia del libro de los Hechos y hemos estado viendo en los últimos mensajes algunas características ya de forma práctica, y una de ellas que nos describe en este resumen que hemos leído en varias semanas, en Hechos capítulo 2 del 42 al 47, es que perseveraban, hemos visto, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, y dice que perseveraban un par de veces en la oración o en las oraciones, que ellos se reunían en las casas y partían el pan y comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Algún día hablamos acerca del poder de la oración, vimos algunas características, pero hoy quiero profundizar más en esto, ya no en cómo debe de ser la oración, ya no en el poder de la oración, sino en algo importantísimo que tiene que ver con la oración, y que vamos a desarrollar en este mensaje que lo he titulado, si lo quieres anotar, la diferencia entre la oración y la comunión. Porque hay mucha gente que puede estar aquí con un error que sin darse cuenta está afectando su comunión con Dios y que no les está permitiendo experimentar al máximo de este privilegio. Y quiero utilizar como introducción a este mensaje el ejemplo de Jesús. Jesús, en tiempo de los discípulos,
caminó con ellos durante 3 años y medio, en los cuales lo vieron sanar enfermos, lo vieron echar fuera demonios, lo vieron levantar paralíticos, inclusive con el caso de Lázaro lo vieron resucitar muertos, caminar sobre las aguas, multiplicar los panes y los peces, darle tortas gratis a todos, predicar con poder, y todo esto evidentemente causó admiración. Ellos antes de Jesús no sabían hacer ninguna de estas cosas. Yo quiero que seamos bien honestos y que trates de imaginarte que tú eres uno de los discípulos. Voltea con tu marido y dile: tú hubieras sido Pedro por gruñón, ¿verdad? Si tú fueras uno de los discípulos y has visto a Jesús hacer todas estas cosas, ¿qué le hubieras pedido que te enseñara a hacer? Seamos honestos, si tú hubieras estado en el lugar de los discípulos y tienes la oportunidad de decirle a Jesús: enséñame a, ¿qué le hubieras pedido? ¿A caminar sobre las aguas? ¿A resucitar a los muertos? ¿A sanar enfermos? ¿A multiplicar los panes y los peces? Imagínate, comida gratis, ya no tienes que ir al súper, ¿verdad? ¿Qué le hubiéramos pedido a Jesús? Es increíble todo lo que hizo, pero resulta aún más asombroso que los discípulos no le piden nada de esto, sino que la única petición que le hacen es Jesús, en plural. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aunque es uno de ellos quien se acerca, fue en representación de los demás, porque se lo dice en primera persona, pero en plural es Jesús, enséñanos a orar. Porque se dieron cuenta que todo lo que Jesús hacía y todo lo que Jesús decía, y voy a ampliar un poco este concepto la próxima semana, porque olvidé decirles que va a ser la primera parte de 2, la diferencia entre oración y comunión. Todo lo que Jesús hacía venía de su vida de oración, pero quiero ampliar el término, venía de su vida de comunión, porque aunque aparentemente es lo mismo, resulta que hay una pequeña gran diferencia. Todo lo que Jesús hacía tenía que ver con su relación con Dios. Ahí es donde Dios le daba la dirección, y es bien importante, ¿verdad?, que veamos cómo Jesús, cuando se acercaba, por ejemplo, con un enfermo, él daba órdenes directas. Nosotros hoy en el día a día tenemos que estar en nuestra comunión con Dios, discerniendo cuál es la voluntad de Dios, y por eso Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad. Pero nunca vemos a Jesús preguntando: Señor, si esta es tu voluntad, sino que él ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Entonces era tan fuerte esa comunión que tenía con Dios, que él ya sabía cuál era la voluntad de Dios y llegaba a ordenar que se ejecutara esta voluntad de Dios. Nosotros evidentemente no llegamos a ese nivel de sensibilidad de Jesús, por lo cual es un error dar una orden directa, porque sería violar la soberanía de Dios, ¿verdad? Y oramos con fe, creyendo que Dios lo puede hacer, pero siempre respetando que se haga la voluntad de Dios. Pero es un ejemplo solamente para que entendamos la diferencia entre la comunión que tenía Jesús y la comunión que tenemos nosotros, en las que a veces no sabemos ni siquiera cuál es la voluntad de Dios. Ya no hablo de si para sanar o no un enfermo, sino para cosas súper básicas de nuestras vidas. O sea, no puede ser que estemos tan ciegos espiritualmente como que para que, por ejemplo, no sepamos que cierta relación o cierto negocio o cierta acción o pensamiento va totalmente en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Jóvenes que se preguntan: ¿y por qué falló mi noviazgo? ¿Y por qué Dios no lo bendijo? Bueno, porque evidentemente no era la voluntad de Dios, al menos no era el tiempo de Dios, algo que estaba en yugo desigual. Hoy, ¿por qué fracasó este negocio? Bueno, nunca buscaste la dirección de Dios, nunca tuviste por ende la bendición de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, desde que el pueblo de Israel sale del desierto, se enseña un principio, y es que la presencia de Dios iba adelante y el pueblo de Dios iba siguiendo la nube. Y cuando la nube se paraba, el pueblo se paraba y acampaba, y cuando la nube se movía, el pueblo se levantaba y se movía atrás de la nube. Entonces no era Dios, bendice nuestro camino, sino era Dios, ¿por dónde quieres que yo camine? Y hoy le hacemos al revés. En vez de decirle: Dios, ¿qué quieres que haga?, le decimos: Señor, bendice lo que voy a hacer. Pero resulta que muchas veces lo que hacemos no es la voluntad de Dios, y Dios no puede bendecir aquello que no es su voluntad. Digan conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. Entonces, a lo que voy con todo esto, y que ya lo desarrollaremos más la próxima semana, es que nosotros muchas veces estamos adivinando cuál es su voluntad,
estamos echándonos un volado en la toma de decisiones, cuando realmente lo que aprenderemos hoy es que al tener una vida de comunión con Dios, comenzamos a ser más sensibles a la dirección de Dios, a la voluntad de Dios, y disminuye drásticamente este margen de error. Ahora, regresando a los discípulos, no creas que le dicen enséñanos a orar porque ellos no supieran nada relacionado a la oración. Sé que muchos de esta mañana pueden estarse preguntando, Jesse, yo ya sé mucho acerca de la oración. En esta serie ya hablaste una, y si no mal recuerdo, 2 veces acerca de la oración. Hemos visto series acerca de la oración. Los discípulos, recuerda que en aquellos tiempos habían escuchado de parte de los maestros, de los escribas de la ley, ¿verdad? Algo acerca de la oración. Veían a gente que oraba públicamente, pero en Jesús vieron cosas distintas. Cuando le dicen enséñanos a orar, no es porque no tuvieran ninguna idea ni concepto relacionado con la oración, sino porque estaban viendo algo en Jesús que no habían visto antes. Ellos ya sabían ciertas cosas, pero habían aprendido o habían imitado conceptos equivocados, porque Jesús no solamente les enseñó a orar, les enseñó a reaprender algunos conceptos de la oración que ellos tenían, pero que no estaban correctos. ¿Por qué a veces perdemos esto de vista? Porque cuando le preguntan enséñanos a orar, Jesús es cuando les transmite el Padre Nuestro, que es un modelo, una guía de oración, no un mantra para repetir tal cual de memoria, porque el mismo Jesús que enseña el Padre Nuestro también les dice que no usen de vanas repeticiones. Entonces, siempre que nosotros queramos extraer una enseñanza de la Biblia, tenemos que tener en contexto el resto de la Escritura, porque si yo tomo una parte e ignoro la otra, puedo llegar a conclusiones erróneas como esta, como que para orar basta con repetir en 30 segundos el Padre Nuestro y ya estuvo. No, fue un modelo de oración en el que Jesús nos enseña que la oración no solo es pedir a Dios, es adorar a Dios, es ponernos a cuentas con Dios, es perdonar a los demás en la presencia de Dios, es pedir perdón delante de Dios, es interceder por otros, es agradecerle, es todo aquello que tenga que ver con estar en comunión o en comunicación con Dios. Pero Jesús enseñó otras cosas acerca de la oración. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6 versículo 5 les dijo: ustedes cuando oren, está enseñando acerca de la oración, no oren como los hipócritas que piensan que por su palabrería van a ser oídos y que hacen un pancho públicamente. Y así hay mucha gente, ¿verdad? Y lo hemos visto también. No voy a meterme mucho en esto, ya lo vimos dentro de la serie. Hay mucha gente que piensa que por su tono de voz, por su forma de hablar, aleluya, ¿verdad? Ya está sonando espiritual, y algunos piensan que si grita tiene más poder, como si el Señor estuviera sordo. ¿Te ha pasado así? Que Señor, y pedimos, y dices, oye, Dios no tiene problemas de oído. Te prometo que escucha bien. Dices, bueno, Dios, ¿por qué es Dios? Se lo aguanta, pero pobres de los ángeles que les tocó cuidarnos ese día, lo que les toca escuchar, ¿verdad? Pobre del de al lado. Yo llevé un día a un primo mío que no conocía de Cristo a un evento pensando que iba a ser de bendición. El pobre acabó tirado en el piso así tapándose los oídos porque le explotaban. O sea, literalmente se puso mal de la cabeza porque era como un concurso de a ver quién gritaba más fuerte. Y bueno, una cosa es que de repente te emociones y alces la voz natural, pero otra cosa es que todo el tiempo es gritando como si Dios no escuchara. Y Jesús enseña que así este grupo de personas. Pensaban que por ciertos aspectos físicos la oración tendría más poder, cuando la oración no tiene poder por lo que yo grito o por el tono de voz, aleluya, sino si tiene fe o no tiene fe, como algún día ya lo vimos. Entonces no me meto más aquí, es solamente un ejemplo de cómo Jesús les enseña a reaprender conceptos de la oración que tienen equivocados, a no solamente orar, sino orar correctamente, porque dijo, está bien que oren, pero no como ellos. ¿Me explico? En Mateo capítulo 6 versículo 7 también, no solamente les dice, ándale, ¿y ahora qué fue lo que se escuchó? Fue como una trompeta así del Apocalipsis, o se escuchó algo, ¿no? Quién sabe, algo raro. Entonces no es solamente no oren para llamar la atención, sino también no hagan vanas repeticiones. Y de igual forma nosotros tenemos que darnos cuenta que muchas veces hemos aprendido conceptos de la oración, pero que quizá no son tan correctos bíblicamente. Y no es que tenga que aprender a orar, sino que tengo que reaprender a orar. Y el concepto que hoy quiero que veamos es justamente, como ya se los dije, el que tiene que ver con el tema. ¿Cuál es la diferencia entre una vida de oración y una vida de comunión? O entre oración y comunión.
que pareciera ser lo mismo, pero quiero explicar detalladamente cómo pueden, si van relacionados, van tomados de la mano, pero si no entendemos la diferencia puede repercutir en nuestras vidas. Y para explicarlo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que es recomendable que un cristiano mínimo pase al día en oración? ¿Y a qué hora del día sería lo ideal si tuviera que elegir un momento? ¿Te lo has preguntado? ¿Cuántos creen que lo más recomendable es orar a las 3 de la tarde? Levanten la mano. Nadie. ¿Al mediodía, a las 12? ¿A las 8 de la noche? ¿Por ahí de las 5 o 6 de la mañana? Ya empiezo a ver manos levantadas. ¿A las 3, 4 de la mañana? O sea, Dios tiene turno, atiende de 3 a 6 y después ya se va a descansar. Entonces, aquí hay algo de verdad, pero también probablemente hay implícito algo de falta de información, y es a lo que quiero ir, y por eso estas preguntas, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿5 minutos al día estará bien? ¿Sería poco o sería mucho? ¿Poco? ¿Y 3 horas, por ejemplo, sería poco o sería mucho? Poco. 4 horas sería poco o sería mucho? 6 horas. A ver, no, solamente un hermano está respondiendo, pero quiero ver manos levantadas. Hace poco platicaba con alguien y es un concepto que he escuchado mucho, tiene parte de cierto, pero si no entendemos lo que vamos a aprender hoy, puede llevarnos a un grave error. Que así como se hablaba del diezmo en la ley, ¿verdad? Referente a nuestras posesiones, a lo material, que también había que darle mínimo a Dios el 10% de nuestro tiempo. Entonces, he escuchado este concepto muchas veces. Entonces, pues la conclusión es: si el día tiene 24 horas, pues entonces yo tengo que pasar en oración el 10% de ese tiempo, ¿no? 2 horas 40 minutos. Y vamos a redondearlo a 3 horas. 3 horas de oración, ¿estaría bien? Levanten la mano cuántos dicen, sí, es buen tiempo. Levanten la mano cuántos creen que sí. ¿Cuántos creen que es bastante buen tiempo? ¿Sí? ¿Cuántos creen que es muy poco? Y los demás, ¿no? Que son buenos como políticos, mis hermanos, quieren quedar bien con todo el mundo. Yo alguna vez me acuerdo que hice una encuesta, un día que compartí algo al respecto, ya tiene muchos años, y en Facebook hice esta pregunta. Y me divertí mucho en la semana con las respuestas de las personas, ¿verdad? Oye, ¿a qué hora creen que es bueno orar? Entonces mucha gente respondía, como hace rato manos levantadas, en la madrugada es la hora de la oración. ¿Cuánto tiempo es bueno orar? ¿No? Pues 2, 3 horas era más o menos el promedio de cuando alguien ya consideraba que alguien tenía un buen tiempo de oración. Entonces tienes a personas que creen que la oración se limita a eso, y que no estoy diciendo que está mal, ahorita voy para allá, pero que entonces luchan con el despertador y ahí están y ponen como 20 alarmas porque las apagan todas, y ya los nuevos teléfonos ya le ponen nada más 10 minutos y solito, como ya sabe que somos bien flojos, ya viene programado para eso, ¿no? Nada más le aprietas y se pospone 5, 10 o 15 minutos y dices, bueno, ¿y por qué no la pusiste ya en la hora? Perdiste 2 horas cambiándole de 10 en 10 en 10, mejor hubieras dormido bien ese tiempo, ¿no? Y ahí estás en la mañana, ¿no? Reprendiendo a Sabanás que se te enreda, que no te deja levantarte. Suéltame, Sabanás, hasta que por fin te paras y empiezas a orar. Entonces pasas tu tiempo de oración, y vamos a suponer que una persona orara 8 horas al día por la mañana, que se levantara a las 4 de la mañana y de 4 a 12. ¿Crees que esa persona estaría orando poco o estaría orando mucho? ¿Cuántos creen que seguiría siendo muy poco? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que es mucho? Y dicen, 8 horas. ¿No? Algunos no oran ni 1 minuto, ni por los alimentos oran, por eso les da diarrea, hermanos. ¿No? Puede ser mucho o puede ser muy poco, dependiendo cuál es tu concepto de la oración. Si tu concepto de la oración está bien, estas 8 horas privadas es mucho. Si tu concepto de la oración está mal, estas 8 horas privadas resulta muy poco. Te lo voy a explicar. Si para ti la oración se limita al tiempo que pasas a solas con Dios,
8 horas de entrada, sería imposible orar, a menos que seas un nini, que ni estudies ni trabajes. Porque si duermes 8 horas y trabajas o estudias 8 horas y oras 8 horas, mi pregunta es, ¿a qué horas es todo lo demás? ¿A qué hora comes? Si tienes familia, ¿a qué hora convives con tu esposa, con tus hijos? ¿A qué hora te congregas? ¿A qué hora predicas la palabra? ¿A qué hora te disipulas? ¿A qué hora tantas otras cosas? Entonces estarías violando muchísimos otros principios bíblicos para poder tener estas 8 horas privadas de oración. Por eso muchos dicen 8 horas es muchísimo, porque para muchos la oración se limita, y aquí viene el pequeño gran detalle, al tiempo que pasan a solas con Dios. Entonces tienen, igual que los discípulos, ciertas ideas, pero muchas ideas erróneas que tienen que reaprender, porque el resultado de esto es que quizá pasan mucho tiempo a solas con Dios. Y regresamos al ejemplo de 4 de la mañana a 12 del mediodía, muchísimo, pero de nada te sirvió si de las 12 de la tarde hasta las 3 de la madrugada del otro día te desconectaste completamente de Dios, porque la Biblia no es lo que enseña. Y esta es la diferencia entre el concepto que mucha gente tiene de la oración y lo que la Biblia enseña acerca de la comunión. La oración es parte de la comunión, pero cuando no lo entiendo y pienso que la oración es solamente el tiempo que paso a solas con Dios, y solamente en ese tiempo estoy en contacto con Dios y no tengo comunión, mi vida está en peligro, porque estoy teniendo mucho tiempo en privado, pero que algo va a suceder y que no va a ser suficiente si en mi tiempo público no sigo estando en contacto con Dios, no sigo estando en comunión con Dios. Y es lo que pasa con mucha gente. Ora en la mañana, ora en la madrugada, ora en la noche, pero el resto del día están desconectados totalmente de Dios. Y así no puede funcionar nadie. Voy a explicarlo más detalladamente. Estamos yendo por partes. Orar de entrada, ¿qué significa? ¿Lo has investigado? Es la palabra proseujomai. A ver, ¿cómo es? Ya, ustedes están hablando en lenguas, pero algo por ahí más o menos van. Proseujomai, y significa suplicar, adorar, desear u orar a Dios. Básicamente, orar es estar en contacto con Dios. Y es algo que puedes hacer a solas, pero que también puedes hacer en público. Que puedes hacer verbal y audiblemente en público, o que puedes hacer en tu cuarto, en el auto, alabándole, dándole gracias, simplemente en tu corazón. Estás de alguna forma orando cuando estás en contacto con su palabra. Si estás en una comunión, una relación orgánica, estás no solamente leyendo intelectualmente, sino interiorizando, preguntándole a Dios, a ver, guíame, ¿cómo aplico esto? ¿Y qué significa aquello? Estás en una forma de comunión con Dios, y en ese sentido se puede decir, estás orando. Todo aquello que mantenga tu espíritu en contacto con Dios, en comunión con Dios, en una relación de ida y vuelta, es una forma de oración. ¿O a poco, si yo por ejemplo me quiero comunicar con mi hija, solamente le puedo hablar? Y cuando termino de hablar, ella me responde, cállate, ya acabó tu turno. Cuando estoy leyendo con ella algo, ¿no estamos también teniendo comunión? Cuando estamos platicando acerca de la comida, ¿no estamos teniendo comunión? Hay muchas formas de comunicarnos. ¿Te imaginas una pareja de esposos que tuvieran su tiempo del día para platicar? Y a ver, 6 de la mañana a 8 de la mañana. El resto del día no me dirijas la palabra. Oye, mi amor, llegó el recibo no es tu tiempo de platicar conmigo. Mañana a las 6 me informas. ¿Qué pasará con una relación así? 3 de la tarde, mi amor, ya está la comida. Que ya te dije que no es tu tiempo de platicar conmigo. Mañana a las 6 de la mañana me pasan los horarios. 6 de la tarde, oye mi amor, que los niños, que no me estés molestando, ya hablamos en la mañana. Una relación así, ¿crees que tendría éxito? Fracasaría rotundamente, porque hay cristianos que oran mucho a solas, pero sus vidas siguen sin ser exitosas, porque no han entendido la diferencia entre oración y comunión. Porque tienen un concepto de la oración a solas, pero eso no se limita a la oración. Esto fue solamente una de las formas que enseñó Jesús. Y no estoy diciendo que no es importante, por eso te dije, puede ser mucho, si entiendes que no puede limitarse eso tu comunión con Dios.
Si todo el día estás en comunión y tienes a solas ese tiempo, excelente, padrísimo. Pero si no estás en comunión el resto del día y solo pasas a solas ese tiempo, resulta que es mucho tiempo a solas, pero insuficiente para el resto del día. Porque regresando al ejemplo de las 8 horas, es mucho para estar a solas, pero sigue siendo solamente la tercera parte del día. ¿Y qué pasaría si solamente te comes el 33% de las calorías que necesitas? Imagínate una persona que tiene una dieta de 2000 calorías, que es más o menos el promedio en el que están hechos todos los cálculos de las tablas nutricionales, al menos en México, y que esa persona se comiera solamente 670 calorías aproximadamente. ¿Podría sobrevivir con eso? Oh, pero es que en la mañana me dio un atracón. Equivale como a unas 9 tortillas. No, me comí 9 tortillas en la mañana, aproximadamente 8, 9. No, también hay tortillas así de este vuelo que ahí sí no cuenta. ¿Cuántos podrían sobrevivir con 8 tortillas al día nada más? Y en la noche, ¿no quieres cenar nada? No, es que ya desayuné 8 tortillas. Es que desayuné muchísimo. A lo mejor fue mucho para la mañana, pero el resto del día necesitas estarte alimentando constantemente para completar el total de las calorías que tu cuerpo requiere. Si no, tu cuerpo se pone anémico. Y espiritualmente sucede lo mismo. Hay mucha gente que por estos conceptos que aprendieron erróneamente, sinceramente equivocados, tienen la gran virtud, repito, la gran virtud de pasar mucho tiempo a solas con Dios. No estoy diciendo que no es importante, es la parte más importante de nuestro día, porque a solas, ahorita lo vamos a ver, somos más sensibles y hay menos distracciones. Y es cuando podemos discernir mejor la voluntad de Dios para nosotros, sí. Pero si mi comunión con Dios se limita a ese tiempo y lo ignoro el resto del día, va a suceder lo del matrimonio que tenía comunicación de 6 a 8 de la mañana. Como novia, que somos la iglesia, no podemos limitar nuestra relación con el novio al tiempo que pasamos a solas con el novio. Desde el Antiguo Testamento nunca vemos esto en la relación de Dios con su pueblo. Desde que crea a Adán y a Eva, no les dijo, ahí les dejo el huerto y ahí se ven, sino que el Espíritu de Dios se paseaba en medio del huerto. Aun cuando son echados fuera de la presencia de Dios, tú ves pasajes como el Salmo 91:1 que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, dice el que habita. Y hay una gran diferencia entre visitar y habitar. Y es a lo que he titulado en este mensaje, la diferencia entre orar y vivir en comunión. Hay gente que visita el abrigo, que visita la comunión con Dios, que visita a Dios en oración, pero que no habita en su presencia. Le dijo Dios a Moisés cuando sale de Egipto, si tu presencia, y lo veremos la próxima semana, no va con nosotros, no nos saques de aquí. No queremos que de vez en cuando nos visites, clamar y que vengan. Necesitamos que tú estés con nosotros todo el tiempo. Necesitamos tu presencia de forma permanente. Si no, es imposible tener una vida exitosa. Es imposible cumplir con tu voluntad. Entonces, para no generar malos entendidos, orar a solas con Dios es la parte más importante de nuestro día. Tampoco podemos irnos al extremo de decir, no es importante. Es el tipo de oración que mencionó Jesús en Mateo 6, versículo 6, cuando dijo, tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Pero el error, vuelvo al punto, es formar doctrina de un versículo. Pastor, Jesús enseñó a orar a solas. ¿Y por qué contestó oraciones grupales como la de Hechos capítulo 12? ¿Y por qué el mismo Jesús que nos enseñó a orar a solas también dijo en Mateo 18, 19 al 20, ¿verdad? Que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Por qué la iglesia oraba como comunidad? ¿Y acaso en alguna ocasión vemos que Dios les dijo, no los escucho hasta que no se vaya cada quien a su habitación? Te encuentras a Nehemías, por ejemplo, igual lo voy a retomar la próxima semana, leeremos esos pasajes, pero quiero solamente citarlo a manera de ilustración, que oraba a Dios a solas, pero que cuando el rey le pregunta, ¿por qué está tu rostro así? ¿Qué necesitas? Dice que entonces
oré. Ahora, ¿tú crees que Nehemías, siervo del rey, le dijo: aguántame tantito, oh gran rey, voy a mi cuarto a orar, al rato regreso? Le daban cuello, tenía que responder rápido. A veces no entendemos cosas por ignorar el contexto histórico. Nehemías trabajaba para el rey, era el copero del rey, y como sirviente del palacio, una de sus chambas era estar sonriendo todo el tiempo, porque era figura pública. Entonces, estar triste implicaba que le podían dar cuello por amargado. Dile al de al lado: tú no hubieras durado ni un día en el palacio. ¿Por qué estás triste? O sea, muchos piensan: qué buena onda, está preocupado por él. No, hombre, lo está regañando. Y le cuenta lo que tiene, abre su corazón, está preocupado por su tierra. Él dice: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué cosa pides? Dice: entonces oré. No podía darse el lujo de irse a su cuarto y ya regresé, oh rey. Fue públicamente en su corazón: Dios, dame gracia, dame sabiduría, dame dirección. Rey, esta es mi petición. Entonces, estaremos viendo, y estamos desde ahorita ya viendo algunos conceptos, aunque muy resumidos, de cómo los grandes hombres de Dios siempre entendieron este concepto y pasaban tiempo a solas con Dios, sin distracciones. Por eso regularmente se recomienda en la madrugada, pero no es que el Señor solo atiende de 3 a 6 de la mañana. Entonces ahí es cuando no hay niños molestándote, ni está el teléfono sonando, ni el ruido del camión, ¿verdad? Porque a lo mejor no es muy inspirador que estás orando a las 10 de la mañana y tocan el timbre de tu casa, o al mediodía y se oye ahí que pasa el camión, o a la 1 de la tarde y el gas, y distractores por el estilo, ¿verdad? Y todo el tiempo entonces te distrae. Y por eso es que David habla de que él se levantaba a buscar a Dios de madrugada, como la sierva brama por las aguas, y que mucha gente oraba en la madrugada, y que mucha gente recomienda orar en la madrugada. Pero no es que solamente en ese tiempo atiende el Señor, y no es que si no lo haces eres un carnal, pagano, pecador. Lo importante es que tengas tu tiempo a solas, en el tiempo que para ti no haya distracciones, en algún momento del día, pero que entiendas que el resto del día, aunque no puedas hacerlo verbalmente, en tu corazón, en tu espíritu, lo vamos a seguir explicando, has de seguir teniendo comunión permanente con Dios. La oración a solas es lo más importante cuando hablamos de la oración, pero la oración no se limita a ello. ¿Me explico o no? Que tampoco quiero que nos vayamos al extremo de: pues ya no necesito orar porque pues siempre tengo alabanzas de fondo. Pasar tiempo a solas, pero entender que no puede limitarse eso, mi relación con Dios. Un día me acuerdo que vino a Toluca Josh McDowell. ¿Cuántos lo conocen? ¿No? Es que mis hermanos, pues ¿qué leen entonces, hermanos? Es una eminencia del cristianismo y no lo... Pero bueno, pero no les pregunto de las series de Netflix porque se las saben todas, ¿verdad? Dice Primera de Pancho 10:12, por eso estamos como estamos. El hombre era ateo en la universidad. Sus amigos evangélicos lo empiezan a fastidiar, según sus palabras, y él decide investigar la historia del cristianismo y de cómo se escribe la Biblia para tratar de desmentir el mito, según él, y demostrarles cuán equivocados estaban. En su investigación, que consiste en una lectura de más de 1000 libros y documentos aproximadamente, porque está la bibliografía de cada uno de ellos en una de sus obras maestras, que es la de Evidencia que demanda un veredicto, o Evidencia que exige un veredicto, que nos habla de la confiabilidad desde el punto de vista histórico extrabíblico de la persona de Jesús y de las Escrituras. Él cuenta que con todas esas hojas, documentos, evidencias, copias, por todas las partes de su cuarto, un día cae de rodillas diciendo: Dios, he intentado con todo esto desacreditarte y desmentirte, y mientras más estudio, más confirmo que eres real. En vez de que esto fortaleciera su ateísmo, esto lo convenció de cuán equivocado estaba y termina entregando su vida a Cristo. Se convierte en uno de los apologistas más reconocidos, al menos en los últimos tiempos. Escribe mucho también para jóvenes, apelando al uso de la razón, no solamente enseñar qué, sino por qué, a formar. Y de hecho un libro se llama así: Convicciones más que creencias. No es solo de imponerte algo, sino que tú entiendas por qué
porque eso es lo mejor para tu vida. A mí me gusta mucho porque a mí siempre me ha gustado también explicar no solo qué y por qué. Yo creo que el autor de la palabra no está peleado con la razón que él mismo nos dio. Josh McDowell vino alguna vez aquí a Toluca, cuando estamos en la nave anterior, a dar un seminario para líderes de jóvenes acerca de cómo abordar temas relacionados con la sexualidad con nuestros grupos de jóvenes. De entrada, el hombre a sus 70 y tantos años, sin hablar español, se aprendió 2 días completos de puras enseñanzas de memoria. Ahí para que te des una idea. No necesitó de un traductor, no necesitó leer sus bosquejos. Él habló cada día unas 6 horas aproximadamente, totalmente de memoria, para que te des idea de la mente que tiene este hombre. Con una jovialidad, lo veías siempre enérgico y sonriente y alegre. Me acuerdo que hasta me hizo bullying santo a mí cuando lo saludé, ¿verdad? Junto con mi esposa. Me cayó bien porque a mí también se me da el don del bullying santo, ¿verdad? Molestar en amor a los hermanos, sobre todo a los del Cruz Azul. Y no sé qué eran, es broma nada más. Y aquí iba con esto. Que de repente ves a jóvenes de 20 y tantos años y siempre están cansados y no tienen ganas de hacer nada, y encerrados. Y este cuate por aquí, por allá, y era alguien que reflejaba al Señor. Es a lo que voy con todo esto. No es un religioso fariseo que quiere con las apariencias, o que piensa que por su palabrería, o como te decía hace rato, que por sus gritos. No, bien tranquilo, pero él reflejaba el respaldo de Dios sobre su vida. Tuvimos la oportunidad de tener un tiempo de comer todos los pastores juntos, y uno de ellos le preguntó: oye Josh, ¿tú cuánto tiempo oras al día? Y él sonrió y él dijo: yo oro todo el día. ¿Cómo? No, pero ¿cuánto tiempo pasas en oración? Dice: todo el día, porque para mí la oración, y explica este concepto, es estar en comunión con Dios. Y yo todo el tiempo estoy en comunión con Dios. Dice: sí, tengo mi tiempo a solas, pero el resto del día sigo en mi corazón meditando en Dios, pensando en Dios, platicando con Dios, leyendo la palabra de Dios, alabando a Dios. Y esto es una vida de oración. Entonces, cuando no entendemos esto, el error es que oramos mucho a solas, pero ignoramos a Dios el resto del día. Y no fue lo que Jesús enseñó. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, antes de partir: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es ¿cómo? Juan capítulo 14, Juan capítulo 16: no los voy a dejar solos, voy a enviar otro consolador. Ahora, aquí hay 2 palabras bien interesantes. La palabra otro no quiere decir otro de otra naturaleza. Es como que tú estás conmigo en la casa y te doy una manzana, te la acabas, y te digo: ¿quieres otra fruta? Me dice: sí. Si yo te doy un plátano, ¿qué significa? Que te di otra fruta en el sentido que es fruta, pero que es diferente a la manzana. Si te di otra manzana, significa que te di otra igual que la anterior. Cuando habla de otro consolador, es el segundo ejemplo, el de la manzana. Entonces Jesús no está hablando que hacer otra cosa totalmente distinta, sino que iba a ser, para términos prácticos, Él en la persona del Espíritu Santo, que iba a ser a quien llamamos la tercera persona de la Trinidad, porque es erróneo llamarles personas, porque es una sola persona, son simplemente diferentes manifestaciones de la misma persona, porque solamente es un Dios. Y que ahora sería no Jesús físicamente, limitando su presencia al tiempo, espacio y lugar donde pudiera estar, sino que en espíritu, ahora Dios podría, por medio del Espíritu Santo, estar con toda su iglesia, en todo el mundo, en todas partes, a toda hora. Consolador, del griego paracleto. La gente piensa que es como el consolador, pues el que me acaricia cuando estoy triste, ¿verdad? Pero realmente, para que te des una idea, es la misma palabra que en primera de Juan capítulo 2 versículo 1, que dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta palabra abogado es también paracleto, solo que en primera de Juan 2:1 se traduce como abogado, en Juan 14:16 se traduce como consolador, pero la traducción más exacta debería de ser el que está al lado de alguien para ayudarle. En otro pasaje que era la próxima semana, Jesús habla de la comunión del Espíritu, que dice, no recuerdo, creo que era el amor del Padre y la gracia del Hijo, y la comunión del Espíritu es la palabra koinonía, la misma que se utiliza para hablar de la relación y comunión de la iglesia como cuerpo de Cristo. O sea, que nos está enseñando que el Espíritu Santo, que es quien está con nosotros ahora, no iba a estar solamente en nuestro cuarto cuando vengamos a orar, sino que estaría con nosotros
al lado nuestro, en koinonía, donde quiera que vayamos, siempre. Y la gente le ignora por completo en el día a día, excepto cuando está a solas con Dios, en oración. Y es como que tú hablaras con tu esposa en la mañana, retomando el ejemplo, pero salen a casa de los amigos y no se hablan, van al súper y no se hablan, vienen a la iglesia y no se hablan. Digo, la mayoría de los al revés, se habla en público y se ignora en privado. Pero con Dios lo hacemos de la otra forma. Le tomamos en cuenta cuando estamos a solas, le ignoramos el resto del día. Cuando realmente tendríamos que pasar un tiempo a solas, pero tomarle en cuenta todo el día. Así que bíblicamente hablando, si nos ponemos estrictos, es incorrecto decir, esa persona ora mucho. Y cuando decimos ora mucho, o no nos estamos explicando bien, o estamos reflejando que tenemos un concepto erróneo acerca de la oración. Porque más bien lo que deberíamos de decir, esa persona dedica mucho tiempo a solas con Dios. Pero cuando entiendo que orar se refiere a toda mi vida, y te lo voy a confirmar con dos pasajes explícitos en menos de un minuto, si yo digo esa persona ora mucho, lo que estoy demostrando es únicamente que no entiendo que el resto del día también he de estar en comunión con Dios, que hay un concepto mal que tengo que reaprender. Y cuando yo lo entiendo, entonces no puedo decir ora mucho, ora poco, más bien tengo que estar todo el tiempo con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Y qué significa? ¿Que no hay que invitar al pastor César a los tiempos de oración? ¿O que hay que orar sin parar? Ahora, ¿cómo es posible esto? Y cuando estoy comiendo no puedo hablar, y cuando estoy trabajando, y cuando estoy predicando. Pero cuando entendemos que puedo orar en mi corazón, en mi espíritu, la cosa cambia. Y Efesios 6:18 es lo que dice de forma más clara. Dice, orando, Efesios 6:18, a ver si me acompañan, porque hasta aquí hay algunos que me siguen viendo raro. Jesse se levantó, se echó un churro de mota y se puso a predicar. Vamos a ver esto. Quiero que lo vean, y si me lo pueden proyectar mejor, por favor. Efesios 6:18. A ver qué dice la Biblia, hablando explícitamente. Dice, con toda oración y súplica, oren, ¿qué dice? A las 3 de la mañana. ¿O a qué hora dices? Que no veo bien. Como está la pantalla, a ver, no está acá. ¿Dice a las 6 de la mañana? ¿O es 3 de la tarde? ¿O qué hora dice? Orando 2 horas al día, no. ¿Dice 8? ¿Cuántas horas dice? No los escuché, como eran todos juntos, no entendí bien. 10 horas. En todo tiempo. Ahora, no sé qué versión están poniendo ahí, pero la Reina Valera 60, que es una más exacta, ¿es NBLA o cuál me están poniendo en las pantallas? ¿Sí? No, cámbiemela por la Reina Valera 60, porfa. De aquí, no me he fijado eso, pero ya aquí en adelante, en todas las reuniones, la Reina Valera 60 dice, orando todo el tiempo. Lo cual explica mejor, aunque aquí digo, en todo tiempo se puede entender igual, pero dice todo el tiempo. O en todo tiempo, básicamente es lo mismo, pero me gusta a mí más cómo nos deja bien la idea clara. Todo el tiempo. Oye, Dios, pero ¿a qué hora voy a comer si estoy orando? Señor, te pido que te vas a atragantar. Porque mucha gente piensa que orar es hablar. Y a veces no puedo hablar. Y por eso dice, si me lo regresan otra vez, por favor. Ya la que les dé la gana, porque ahí sí las dos dicen lo mismo. Dice, orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica, ¿qué dice? En el Espíritu. Ahora, te leo la Reina Valera 60, que dice, Efesios, ¿qué te dije? 4. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Entonces a veces físicamente no puedo expresarme, pero sí puedo orar. En el Espíritu. Entonces vas manejando y en vez de ir escuchando la qué buena o la mano peluda, creo que ya no existe, pero así está mucha gente, las malas noticias y todo, ve platicando con Dios. En tu corazón ve orando con Dios. No me creerías si te digo que muchísimas prédicas, cápsulas surgieron de estos tiempos
mientras manejaba. A lo mejor pensaría, no, Dios le habla a los pastores cuando están a solas y de repente un ángel se aparece y dice: hijo, esta es la palabra del Señor para el domingo. Y mientras nos acalambrábamos y veíamos luces en la habitación, y no digo que no ha venido mucha palabra cuando estamos a solas con Dios, pero no me preguntes por qué. Manejando, al menos Dios a mi corazón ha hablado mucho. Muchas de las cápsulas que hicimos durante muchos años con Infobiblia TV salían así, manejando, me acuerdo, en la carretera, y empezaba en mis fuerzas a pensar en los puntos que íbamos a ver y nada. Y de repente empezaba a orar en mi corazón: Señor, tú guíame, tú dime qué me quieres hablar, qué quieres que hablemos. Y empezaba, 1, 2, 3. A veces tenía que pararme, tomar ciertas notas en mi teléfono. Le mandaba audio a mi esposa: no hagas caso de esto, son notas para mí mismo, porque yo sabía que si no lo registraba en ese momento lo iba a olvidar, porque no era algo que se me estaba ocurriendo a mí, era algo que yo identificaba que venía claramente de parte de Dios. Entonces, puedes estar en todo tiempo orando. Te estás bañando y puedes estar orando. Vas manejando y estás orando. Te vas a dormir y estás orando. Hay gente que se siente mal, y yo me sentí mal muchos años. Es que me quedo dormido mientras oro. Pues qué bendición quedarte dormido en la presencia de Dios. ¿O no decía David: en paz me acostaré, Salmo 4:8, y asimismo dormiré, porque solo tú me haces estar confiado? ¿O te imaginas que tu esposa se acurruca contigo en la madrugada, están platicando, le estás haciendo masajito en su cabeza y de repente se queda dormida? ¿Qué dirías? ¿La patearías y la tirarías de la cama? ¿Por qué te quedaste dormida mientras no? ¿O dirías: qué bonito? Y así muchos matrimonios se duermen. Entonces, ¿por qué verlo como algo negativo? ¿O con qué te quieres quedar dormido? ¿Con Freddy Krueger? Algunos se quedan dormidos con López Dóriga o Denise Merck. Ya ni sé ni quién está, ¿verdad? Porque ya no sigo mucho los noticieros de Telerisa, de Televisa, perdón. Hay mucha gente que se queda dormida con Netflix, o que se queda dormida con otras cosas, por eso tienen pesadillas, por eso no pueden dormir. Entonces, qué bendición que te quedes dormido mientras estás platicando con Dios, y que te levantes platicando con Dios. No es de que hasta mi tiempo a solas, sino desde que te paras, estés en comunión con Dios, y mientras te cambias, estás meditando en la palabra de Dios, estás pensando. Yo muchas veces estoy pensando también durante el día en lo que he de compartir y pidiéndole dirección, y voy tomando mis notas. Son muchas formas en las que podemos estar nosotros en comunión con Dios. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 5, acompáñenme. Efesios capítulo 5, versículo 15. Y con este y un pasaje más terminamos. Ya me lo brinqué por andar adelantándome en mi bosquejo. A ver. Ahí está. Efesios 5, versículo 15. Dice: miren pues con diligencia cómo andan o cómo viven, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu? Ignorando a Dios todo el día, pero diciendo el domingo: lléname. Hay gente así. El domingo van, la tiran en el piso, se acalambra, y el resto de la semana se olvidan que Dios existe. Tú no eres lleno del Espíritu en una hora dominical, eres lleno del Espíritu en tu estilo de vida. Dile al de al lado: tómala. Porque hay gente así. Mira, puede que no me creas, pero te prometo que a veces la realidad supera la ficción de lo que te cuento. Un día un hermano me dijo: no, pastor, es que ustedes en Vida Nueva, yo no voy con ustedes porque no practican la liberación. Le dije: yo en mi iglesia me emborracho el viernes y el sábado, y cada domingo me liberan. Te lo prometo que sí, no es broma, así me lo dijo. Entonces yo soy libre cada domingo. Pero bueno, ¿qué les digo? Entonces hay gente que tiene estas ideas. Ignora a Dios de lunes a sábado, y el domingo piensa que porque están todos gritando y sintiendo calambres y revolcándose, ya son llenos del Espíritu. Del Espíritu se llena uno todo el tiempo.
Como la comida que te dije hace rato. De nada sirve atracarme el domingo, fui al buffet, me atasqué, ¿verdad? Y en la semana, ¿qué? Te necesito ser lleno siempre. No tengo que esperar a que esté la alabanza. Lléname, lléname. Y hay mucha gente que piensa que ahí es llena del Espíritu. No, eres lleno del Espíritu en tu estilo de vida, en el día a día. ¿Cómo me lleno? Seguimos leyendo Efesios 5 del 15 al 20. Dice... Nos quedamos en el 19. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Vuelve a repetirlo de hace rato. Dice, en vuestros, o sea, a veces no lo puedo hacer audiblemente, pero sí en mi corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. De esta forma yo puedo llenarme del Espíritu Santo de Dios, estando en comunión permanente con Dios. Filipenses 4, versículo 8, si me apoyan aquí arriba en el teclado, por favor. Dice, por lo demás, hermanos, Filipenses 4, 8, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, tuve 8 horas de oración privada en la mañana, pero ¿en qué pensé el resto del día? ¿Con qué estuvo en contacto mi espíritu? ¿Qué hubo en mi corazón? Si yo nada más tuve un tiempo a solas y ahí dejé al Señor, entendí algo de la oración, pero nunca aprendí de la comunión. Cuando entiendo las dos cosas, mi cristianismo puede detonarse de una forma maravillosa, porque comprendo el poder que hay en ese tiempo a solas que paso con Dios, pero comprendo también que el resto del día, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, puedo seguir en comunión con Dios. En todo, aún en lo que menos te imaginas. Estás en una junta de trabajo y estás en tu corazón, Dios guíame, Dios gracias, Dios tú bendíceme, tú dame sabiduría, como Nehemías. Entonces oré. Estás platicando con un amigo, con un vecino, Dios tócalo, que abra su corazón, que pueda ser un instrumento de bendición. Encamina esta plática hacia tu propósito. Estás jugando con tus hijos, Dios en tu corazón, gracias por este tiempo. Porque leímos dando gracias a Dios en todo y por todo. Es una forma de oración. El error de la iglesia es que piensa que orar es solo pedir y hacerlo audiblemente. Y por eso hay anemia espiritual, porque están consumiendo el 33% de las calorías espirituales que necesitan. Y lo digo entre comillas, porque ni eso. Porque para eso requerirías a alguien que pasó 8 horas a solas con Dios. Ahora, si alguien tuvo 10 minutos en la mañana de oración y el resto del día se desconectó con Dios, se desconectó de Dios, imagínate cómo va a estar. Ya no es anemia espiritual, son zombies en vida. Conéctate con Dios siempre. Ora en todo tiempo. Empieza a hacer el hábito de tener tiempos de oración, pero de vivir en comunión. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra y te pido que tú me ayudes y me des sabiduría para aplicar estos principios y verdades a mi vida. Reconozco que quizá con una gran intención, pero con cierta desinformación, buscaba esos tiempos a solas, lo cual está bien, pero saliendo de ahí te ignoraba, lo cual no está bien. Pensaba que la comunión se limitaba al tiempo a solas de oración. Y hoy que tú me has enseñado, Señor, los dos conceptos y cómo relacionarlos, te doy gracias primeramente porque nos das la oportunidad de tener comunión contigo, porque no nos abandonaste, porque no estamos solos, porque tu presencia sigue estando con nosotros, porque como en el huerto del Edén y como con Moisés,
la oportunidad de caminar al lado tuyo sigue estando latente para todo aquel que cree en ti. Dios, te pido perdón si te he abandonado, si he descuidado mis tiempos a solas de oración y si he descuidado mi comunión el resto del día, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Si he permitido que otros agentes externos contaminen mi espíritu, que otros pensamientos contaminen mi mente, que situaciones contaminen mi corazón, mis sentimientos, mis emociones. Quiero que en todo esto estés tú, buscarte en todo tiempo, entregarte toda situación, darte gracias, ser lleno permanentemente de tu Espíritu Santo. Ya nos diste tu Espíritu, cuando vinimos a Cristo lo recibimos. No se puede apartar, pero sí es como lo seguiremos aprendiendo la próxima semana, un fuego que se puede encender o se puede apagar, una persona a la que podemos contristar y dile: perdón si he contristado, si he apagado el fuego de tu Espíritu Santo. Dios, lléname. Y te lo digo de forma simbólica, porque no es de que digo lléname, alzo las manos y me lleno y luego vivo como se me da la gana, sino que una vez que entendí lo que significa y cómo vivirlo, al decirte lléname, lo que te estoy diciendo es que desde ahorita en adelante y para siempre, en todo momento, quiero estar en comunión contigo para ser lleno de ti, para mantener mi copa llena, mi vida llena de tu Espíritu Santo. Satúranos, Señor, de ti, que sea tu presencia inundando nuestras vidas, desbordando en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, fortaleciendo nuestro espíritu. Dile: Dios, reconozco cuánto te necesito y me quiero volver a ti, no en el sentido que estaba totalmente apartado y te ignoraba, sino en el sentido de que te consideraba en una parte del día, o incluso en algunos casos en alguna parte de la semana, y te ignoraba el resto de mi vida. Y yo no quiero ese tipo de relación. Quiero disfrutar de la comunión permanente, de la koinonía, de este compañerismo con tu presencia, con tu Espíritu. Gracias porque estás al lado mío y no me soltaré más de tu mano. Gracias porque caminas con nosotros en todo tiempo, porque nunca nos has dejado, y que ahora a través de esta comunión podamos ser más sensibles a tu guía, a tu palabra, a tu dirección. Te necesitamos y queremos ser llenos de ti, Espíritu Santo de Dios. Que así sea hecho y que nuestras vidas sean transformadas por tu influencia sobre nosotros. Y que no tengamos que esperar una reunión dominical para hacer un pancho público y aparentar, fingir, actuar lo que no vivimos en privado, sino que la llenura sea tan permanente que cualquier día de la semana, en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier actitud, la gente pueda notarte. Que tu fruto sea tan visible, tan tangible, tan real, que sin necesidad de vanas repeticiones y gritos y panchos, podamos reflejar que estamos llenos de ti. Que así sea hecho, Dios. Haznos una iglesia llena de tu Espíritu y que Toluca lo note. En el nombre de Jesús. Amén y amén.